En una noche lluviosa, ya para cumplir sus 14 años y en plena fiesta con su pastel enfrente, Chen ve cómo se mete una esfera luminosa a su casa y de manera casi espontánea convierte a sus dos papás en cenizas frente a sus ojos. Esta horrible experiencia va a marcarlo para siempre y va a iniciar un viaje que vamos a conocer en la precuela de la serie de los tres cuerpos de Cixin Liu, que se llama Ball Lightning, o la esfera luminosa, o el relámpago esférico, que sería una mejor traducción. De eso se va a tratar este Happy Pons, así que vamos a revisarlo y vamos a reseñar esta precuela maravillosa. Espero que les guste mucho. ¡Comenzamos! Hola amigas y amigos del canal, pues como bien saben, hace muy poco la verdad, para mis tiempos de lectura actuales, pues muy poco, llegó el unboxing de este libro que, como podrán darse cuenta, ya terminé. Y además me terminé también, miren nada más, quedó vacía la cajita de las banderillas de lectura. Y es que, pues fue una gran decisión, la verdad, parar la trilogía de los tres cuerpos de Cixin Liu, para que después del segundo tomo el Javier dijera, mejor me compro la precuela, que parecía una precuela, pero que creen, oficialmente lo es. El señor Cixin Liu lo dice, hay una parte final aquí, unas palabras últimas del autor que dice, esta es la precuela oficial de la trilogía de los tres cuerpos, que además sabemos es una tetralogía, ¿no? Pero... y bueno, pues que ya viene a Netflix, ya faltan menos meses, estamos así esperando y yo no me quiero perder la experiencia original china porque, amigas y amigos, esto es de lo más chino que hay en ciencia ficción. Y ahorita les voy a decir por qué. Resulta ser que el señor Cixin Liu nos cuenta en este libro, además de que pues parece ser que esto tiene más referencias a la realidad de lo normal en una novela de este tipo, pues que Ball Lightning es su primera intención de ciencia ficción hacia un público chino con lo que los chinos están acostumbrados a leer del género. Fíjense ustedes que cuando llega la ciencia ficción que nosotros conocemos como contemporánea china, llega con Arthur C. Clarke. Básicamente con Rendezvous con Rama, ese sería como una, y con Odisea del Espacio 2001. Y nos cuenta Cixin Liu que esos dos libros fueron icónicos en China y que solamente unas cuantas personas, él dice ahí, una de cada 1000 personas lograron tener acceso a esos libros en su momento. Pero eso marcó, pues, qué significaba la ciencia ficción para China en ese momento ya de contemporaneidad, ¿no? Sin embargo, también nos cuenta el autor que la ciencia ficción en China tiene desde dinastías así con muchos siglos de anterioridad. Lo que sucede es que el tipo de escritura tenía que ver más bien con las invenciones, ¿no? Con todo esto que es así, los inventos y hacia dónde te puede llevar, y la guerra y el uso de esos inventos en la cotidianidad. O sea, no tanto como esta ciencia ficción espacial, sideral, interestelar, a la que ahora estamos tan acostumbrados, ¿no? Y bueno, pues resulta ser que Ball Lightning, o la esfera luminosa, es uno de esos intentos de una persona quedó marcado en su infancia o en su adolescencia por esta ciencia ficción más norteamericana, pero que quiso traer ese saborcito a una historia más tradicionalmente china, ¿no? Y lo logra y se siente, y es bien interesante, amigas y amigos, leer este libro siendo una persona pues de este lado del mundo, que además en este caso hablamos español. Y bueno, yo, como ya saben, me está gustando mucho la traducción tanto de Ken Liu como de Joel Martinson. Y la otra razón es porque estas son en tapa dura, ¿no? Las versiones en español son tapa blanda y yo estoy ahorita tratando de consolidar una colección como más curada, como más con lo que a mí me gusta de los libros, ¿no? Y las tapaduras son mi pasión. Bueno, entonces, ¿de qué trata? Vamos a ver de qué trata, pero ya les dije por qué lo escribió y cómo se lee. Porque sí es cierto, amigas y amigos, que cuando lo lean van a encontrarse con otra manera de ciencia ficción, sí o sí. Ball Lightning se trata básicamente de las aventuras de Chen, que con el tiempo vamos a conocer como el Dr. Chen. Es este muchachito que a los 14 años tiene, híjole, así como les digo al inicio del video, la desgracia de la desgracia en su vida. O sea, una bola de energía rarísima
entra por la cocina y empieza a navegar como por ahí su sala, mientras ellos, su papá, su mamá y él, están en su fiesta de cumpleaños. Para esto es una noche lluviosa, con truenos, con relámpagos, muy fuerte todo el asunto. Pero al parecer cuando entra esta bola y a su casa esto se intensifica y pues toda la familia se queda pensando qué está sucediendo aquí. Sin embargo, la esfera se posa encima del papá. La mamá, al ver esto, abraza al papá, lo agarra así como de uno de sus brazos. Y pues en este así como, no sé, como súper misterio de qué está sucediendo, el papá va a tocar la bola para ver pues qué está pasando ahí con ella. Y en el momento en el que hay contacto, los dos son incinerados, pero de una manera muy rara porque se vuelven blancos. Primero desaparecen, luego se vuelven blancos y después quedan estatuas de ceniza en su lugar. Imagínense ustedes, con esto empieza, son las primeras 3 páginas del libro. Y entonces Chen pues se queda nomás así como atónito viendo qué está sucediendo, y esto lo va a marcar por siempre porque se acerca como para tocarlos porque pues los ve como convertidos en estatua y en realidad al tocarlos toda la ceniza se desaparece. Bueno, hay cosas muy raras en este fenómeno, ¿no? Una de ellas es que sus papás tienen esta situación, pero la silla en donde estaban sentados no tiene ningún daño. Y luego al revisar la casa resulta ser que hay algunos como objetos o cosas que se vieron afectados por la bola cuando los traspasó, pero otros no. Entonces, pues esto se vuelve una obsesión en su vida, y sobre todo porque esa noche, poquito antes, ¿no?, de que esto sucediera, su papá le dice a Chen que no importa, o sea, que la vida es para vivirse, pero que lo más importante no es el amor, no es... Para el papá lo más importante era encontrar un propósito de vida, y que él esperaba que su hijo lo lograra encontrar pronto, porque si ese propósito te guiaba, pues iba a ser tu obsesión de vida y que con eso ibas a hacer para siempre y te iba a dar la felicidad de vivir, te la iba a dar el atender esa obsesión, ¿no? Bueno, pues esa idea se le queda ahí como improntada al pobre Chen, y entonces inicia un viaje científico para encontrar de qué se trató esa bola, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo con estas como apariciones que de pronto, en su caso, pues o sea, le han dejado sin papás. Y bueno, pues él entonces va a tener una carrera académica que no para desde estudiar la licenciatura. O sea, termina su prepa, se va a la licenciatura, hace una maestría y luego se va al doctorado. Y todo esto con la fija idea de encontrar qué carambas con esa bola de energía. Que eventualmente pues se va a ir topando con que no es la única persona que ha visto este fenómeno. Al parecer es un fenómeno que se ha estudiado no solamente en China, y es un aventurón loco, amigas y amigos, que nos va a tardar, pues no dicen exactamente cuántos años, pero aproximadamente unos 40 años más o menos vamos a estar ahí rondando la vida de Chen, ¿no?, y de las personas con las que se va topando en esta odisea de saber qué caramba son estas esferas luminosas. Ahora, debo decirles que a mí el término esfera luminosa me parece que se queda tan corto, porque en realidad la esfera no solo es luz. Hagan de cuenta que ustedes toman un relámpago, así un rayo, y lo vuelven circular como si fuera una especie de vórtice, y luego con todo eso ven una esfera pues relampagueante, ¿no? Entonces, relámpago esférico sería como la mejor opción para la traducción. Pero ¿qué creen? Que eso no importa, porque a lo largo de la novela pues nos van a ir diciendo que este nombre es un nombre pues poco fiable para el verdadero fenómeno que representan estas esferas. Entonces vamos a conocerle por lo menos 3 nombres al fenómeno. No se los voy a echar a perder porque eso da mucho de información importante sobre la novela, pero bueno, eso es importante para mí decirles que yo creo que se llama relámpago esférico, ¿no? Bueno, pero en español, aquí les dejo el libro, se llama La Esfera Luminosa, y pues es parte sí o sí de la saga de los 3 cuerpos. El problema de los 3 cuerpos resulta ser, y bueno, yo me di cuenta ya ahí en el segundo tomo, que va a tener a esta referencia de este fenómeno ya implícita en la historia. Y luego uno de los 3 personajes principales que aparecen aquí también es un personaje principal
Ya saben que con Cixin Liu, como les he dicho, no hay así el principal más principal, el mero mero no, son varios personajes con un protagonismo, yo diría, compartido, pero en este caso Ding Yi, o sea, es, yo creo, de los más interesantes personajes que ha consolidado Cixin Liu, y él va a ser coprotagonista de esta historia desde la mitad más o menos, donde hace su aparición. Y bueno, pues nada más para que se les antoje mucho ir por ella. Esto que les cuento de la esfera luminosa y demás, o del relámpago esférico, es un fenómeno real. Resulta ser que Cixin Liu, el autor, tuvo esta aparición en su juventud. Él, en una noche de truenos y demás, viviendo en la campiña, él es de Shaanxi, él es de un lugar más o menos provincia, ¿no?, de China. Él en una de esas noches vio este fenómeno y se dedicó a investigar pues de qué se trataba, si esto existe, si no existe, y resulta ser que sí, que el comportamiento, y eso es algo que nos dice él al principio del libro, y yo no entendí hasta que lo leí completo. El comportamiento de este fenómeno está evidenciado, y hasta 2004, que es cuando se escribe esta novela, bueno, se escribe en 2003, pero hasta 2004 es que él hace como un corte, es real lo que él nos dice de cómo funciona esto del relámpago esférico. Bueno, eso por un lado, ¿no? Que aquí tenemos una reflexión que se vuelve una novela de ficción, ¿no? Luego, por el otro lado también, algo muy importante. No esperen que tenga una idea que continúa tal cual en los tres cuerpos. Aquí no hablamos más que en un momentito que no les voy a echar a perder, porque sí, pero prácticamente el tema no es vida extraterrestre, no es una invasión o todo de lo que habla la trilogía de los tres cuerpos. Pero aquí habla de una cosa muy bonita, que son esta mecánica cuántica de la realidad. Y además hace, pues yo digo, pone sobre la mesa una idea científica acerca de la muerte, de la idea de los fantasmas, de la idea de las personas y de la conciencia y de este efecto del observador, que es como un poquito cuando hablamos de la caja del gato de Schrödinger, ¿no? Que si hay o no observadores y bla bla, y cuál es el estado del gato. Y bueno, cuando está cerrada la caja, pues diríamos que está en un estado cuántico, ¿no? Bueno, más o menos por ahí viene toda esta situación con él. Y como bien saben, Cixin Liu es una persona que todo el tiempo se está tratando como de recargar en ciencia verdadera, ¿no? En ciencia válida. Entonces, bueno, es una cosa muy divertida, muy entretenida, un tipo de ciencia ficción, yo diría distinto, ¿no? Donde lo importante es encontrar el fenómeno, estudiarlo. Ahora sí les voy a decir, es una novela 100% militar, ¿no? Y creo que eso es también algo interesante porque siempre tenemos, y yo podría citar al doctor Asimov, ¿no? Esta idea ya muy comprada de que la ciencia ficción siempre va a ir hacia la mejora y va a ir hacia descubrir el universo y que todos somos hermanos y demás. Cosa que a mí me encanta, me gusta mucho esa idea. Pero la realidad, amigas y amigos, es que la ciencia siempre, o por lo menos de que la ciencia ha dado estos saltos enormes, es que ha estado aunada o yo diría asociada a la milicia, ¿no? Y entonces tenemos pues que el rayo láser, que las ondas electromagnéticas y su utilización, la fusión nuclear, ¿no? Y entonces las bombas y demás, pues es porque ha habido esta asociación pues prácticamente indivisible hasta la fecha de la ciencia y la milicia, y de ahí eventualmente esas invenciones se van a público en general, y eso es algo que inclusive cuando enseñamos tecnologías de información decimos, ¿no? Lo que conocemos ahora por internet, que aquí nos podemos ver gracias a eso, comenzó como un proyecto militar norteamericano que se llamaba ARPANET. Bueno, pues esta novela va por ahí. O sea, nos va a ir develando este caminito que corre Chen, donde va a encontrar a dos protagonistas. Híjole, durísimo que se los va a encontrar. Una es Ling Yun y el otro es Ding Yi. Ling Yun es una militar, hija de un súper así alto rango de la milicia china. Una mujer que después, así conforme van pasando pues, las páginas, nos va a narrar poco a poco cuál fue la idea de ella de estar en la milicia, porque trae un trauma bien duro con su mamá. Su mamá se murió muy feo y al parecer fue víctima de una de estas
investigaciones científicas aplicadas a lo militar. Y entonces Lin Yun pues es una alto mando que está a cargo de una división de armas nuevas o de innovación en armamento. Entonces eso la hace una mujer bien interesante. Para mí, amigas y amigos, es la primera mujer que Cixin Liu escribe, donde me parece que da más poder a ella, le da un lugar más representativo, y es interesantísimo ver cómo esta mujer compleja hace su toma de decisiones por razones que vamos a entender en algún momento, pero que al principio parecieran en realidad como caprichos y no lo son, ¿no? Por ejemplo. O una especie como de psicopatía que de pronto a ella se le va a andar como viendo y en realidad no. O sea, por ahí hay una serie de razones humanas bien poderosas, ¿no? Entonces, bueno, Lin Yun es un gran personaje, la vamos a tener casi en toda la novela. Y ella va a ser yo diría híjole, pues, culpable, ¿no? De que al final, porque sí, al final, ¿no? Se pone bien ruda la historia, ¿no? Y ella es parte de esta rudeza. El otro coprotagonista que además vamos a conocer, otra vez lo vamos a ver en El problema de los tres cuerpos y en El bosque oscuro, que es donde yo me quedé, pues es Ding Yi. Que Ding Yi es un físico teórico muy eminente. Ya para cuando estamos en este libro, él resulta ser que tiene así pues como mucho nombre en el gobierno chino, ya ha resuelto otras cosas, y eso me encanta porque a lo mejor haya otro, y no sé si ustedes saben, amigas y amigos, yo voy a buscar otro libro donde Ding Yi sea el protagonista, porque resulta ser que él ha colaborado en otros proyectos antes de este, ¿no? Para el gobierno chino. Y bueno, un hombre genial, o sea, típico científico genial, pero muy cínico. De estos científicos duros, positivistas, que no ejercen su espacio emocional, no les interesa vivirlo, y por tanto antipático ante cualquier circunstancia humana o de vida terrestre, ¿no? Entonces es un hombre pragmático, materialista. Vamos a conocer una versión de Ding Yi bien distinta de la de los tres cuerpos, porque ustedes recordarán que en tres cuerpos él ya se está preocupando por qué le va a pasar a la gente. De hecho, le pide matrimonio a Dan Yong, ¿no? Entonces, pues es todo un asunto esto de conocer al primer Ding Yi. ¿Y por qué? ¿Por qué sufre esa transformación? Pues está aquí, ¿no? Finalmente, el Dr. Chen, que es nuestro protagonista central, este niño, este jovencito que va a ir creciendo y va a ir pasando estas aventuras. Y bueno, pues cómo trastoca la vida de estos dos personajes y otros tantos más. Cómo encuentra, fíjense que aquí esto que está bien interesantísimo en particular de esta novela, es que la tecnología que va a abarcar prácticamente es una, pero va a servir como de receptáculo de otras tecnologías que van a estar surgiendo alrededor. Y pues de una reflexión también acerca de la guerra, ¿no? Yo creo que, bueno, es definitorio para mí esta sensación que tengo de Cixin Liu, del autor, donde la guerra lo tiene, pero sí como que secuestrado, ¿no? O sea, todo tiene que ver con guerra, al menos en las novelas que he visto y en las historias que he visto de él audiovisuales. La guerra está ahí presente y es rudo, ¿eh? Es rudo porque pues siempre encuentra este momento filosófico acerca de hasta dónde llega la guerra y dónde ya no debe de llegar, o qué genera y qué no en la especie humana el que estemos con conflictos ya donde pues, nos queremos desaparecer unos a otros, ¿no? Entonces, pues me parece también que esta novela abona hacia allá. Tiene muchos personajes que están inmiscuidos en estas dinámicas, ¿no? de este fenómeno humano que es el conflicto armado. Y pues también cómo hace él que haya pues un componente que los logra salvar o los logra sacar de esa vorágine destructiva, porque la guerra no puede llevar a otra cosa que no sea destrucción, ¿no? Entonces, muy interesante, muy científico. Yo sé, amigas y amigos, si lo hemos dicho, y les agradezco en los comentarios que me ayuden a definir a veces un término o algo, pero para mí, y bueno, esto además porque ya lo vi en otras editoriales de los años 50, o sea, mucho antes de que yo naciera, ya había una delimitación como de ficción científica, ¿no? Sí hay ciencia ficción y sí hay ficción científica, a veces pueden ser la misma cosa, pero para mí en esta ocasión es ficción científica
no tanto ciencia ficción dura, porque si bien aquí viene todo esto, pues de las investigaciones de la ciencia aplicadas a una ficción, una narrativa, pues creo que se sale de los cánones actuales que conocemos justamente de Asimov para acá, ¿no? O de los contemporáneos de Asimov. Bien sabemos que por ahí de 1920 ya empezaban estas cosas espaciales. Bueno, pues de eso se trata esto, amigas y amigos. Es una gran obra. Yo diría, yo creo que la voy a leer 2 veces porque hay cosas en la narrativa que todavía termino sin lograr sintonizarme con ellas. Pero es que este sí es, pues es un libro muy chino, muy chino en muchas circunstancias, en donde además el autor hace menos concesiones con nosotros los extranjeros, nos explica menos esta cultura y más bien se va hacia vivirla directamente, ¿no? Yo creo que esto también pasa con otras narrativas en otros países, ¿no? Y bueno, pues en particular conmigo ha sido todo un encuentro porque, como saben, Japón es como algo muy cercano, pero China lo está haciendo. Y bueno, pues ya para cerrar esto, les voy a dejar ahí abajo los links, ya saben, tanto de Bolt Lightning como de la trilogía de los 3 cuerpos, en español y en inglés. Recuerden, en español todos son pastas blandas, en inglés hay pasta dura y pasta blanda. Yo les recomiendo pasta dura, la verdad, si pueden leer inglés son una sensación. Está el unboxing, también les voy a dejar ahí la tarjeta al final. Y pues decirles que a lo mejor cuando estemos viendo este video, espero que sí, todavía siga una super oferta que está ahí abajo en el link, porque ahorita estaba en alrededor de 150 pesos el pasta dura en inglés. Increíble. Entonces, bueno, pues si quieren ustedes gozar de la trilogía de los 3 cuerpos de Netflix a todo lo que da, aprovechando toda la historia original con las referencias chinas que nos va a traer el autor, donde seguramente Netflix lo va a hacer más internacional, pues no se pierdan. Yo les diría, comiencen por Bolt Lightning para que comiencen también a conocer algunas cosas y personajes, entre ellas a Din-Yi, ¿no? Y cuando lleguen a la trilogía de los 3 cuerpos, pues ya traigan una idea de quién es este científico que ha pasado por un momento de transformación. Y en la serie hay un sneak peek, hay un cameo de Lin Jun, que por ahí, yo no les voy a decir dónde, pero por ahí van a ver a Lin Jun en la serie china, que yo también les voy a dejar abajo el link para que la vean, que está sensacional. Bueno, amigas y amigos del canal, con esto me despido. Espero que tengan una sensacional semana. Muchas gracias como siempre. Si les gustan estas reseñas, si les gustan este tipo de autores, autoras, libros y demás, pues nada, suscríbanse. Yo sé que les va a gustar el canal. Y si van llegando, pues bueno, también al suscribirse verán que hay de todo. Revisen los videos, tenemos montón de salidas de estas historias que no nada más son en libros, también en películas, series, manga, cómics y otras cosas. Y si ya están por aquí, amigas y amigos, ya saben que, pues bueno, me ayuda mucho que le den like, que le den a la campanita y por supuesto que compartan el proyecto con gente que ustedes crean que les gusta, porque esto está lleno de amor. De veras que sí, lo hago con mucho corazón y con muchas ganas de que pasemos un buen rato. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima y adiós.